Buenos días, compañeros. En esta ocasión nos toca exponer a nosotros el equipo uno y el tema a presentar será el de ejemplos de reacciones enzimáticas. Los expositores serán Luis Antonio Gómez y su servidor Jesús Llanes. Como apoyo servirá Mariel Vega. En esta ocasión el tema nos hace más enfoque en el mecanismo de reacciones enzimáticas, y para el mejor entendimiento de esto necesitamos identificar todos los sustratos, todos los cofactores, productos y reguladores, y se requieren de 5 cosas esenciales. La primera es la secuencia temporal en la que se producen los intermedios de reacción unidos a la enzima. El segundo sería la estructura de cada intermedio y el estado de transición. El 3 son las velocidades de la interconversión entre los intermedios. La cuarta, la relación estructural de la enzima con cada intermedio. Y por último, las contribuciones energéticas de todos los grupos reactivos e interaccionantes con respecto a los complejos intermedios y a los estados de transición. A lo largo del tema hablaremos de los mecanismos de 4 diferentes enzimas, los cuales serán quimotripsina, leptoquinasa, enolasa y lisozima. Del primero que hablaremos será de la quimotripsina, la cual es una proteasa, y una proteasa unida a un residuo de serina es un mecanismo que se le denomina serina proteasa. Esta enzima cataliza la ruptura hidrolítica de enlaces peptídicos adyacentes a residuos de aminoácidos aromáticos, los cuales son la fenilalina, triptofano y tirosina. La quimotripsina también aumenta la velocidad de hidrólisis del enlace peptídico en un factor de 10 a la 9. El enzima forma un intermedio acil enzima covalente transitorio, formando así dos fases, la fase de acilación y la de desacilación. En la acilación se rompe el enlace peptídico y se forma el enlace éster entre el carbonilo del péptido y el enzima. Y en la desacilación se hidroliza el enlace éster, regenerando el enzima no acilado. La primera prueba de la formación de un intermedio acil-enzima covalente se dedujo a partir de la aplicación clásica de la cinética en el estado preestacionario. Esta se pudo lograr gracias a que la quimotripsina también cataliza la hidrólisis de pequeños compuestos de estrellamida, y como son más lentas que las otras, porque la energía de fijación es menor, porque los sustratos son menores, es más fácil de estudiar. Y en 1954, Hartree y Kilby mostraron la hidrólisis del P-nitrofenilacetato por la quimotripsina medida a partir de la liberación del P-nitrofenol. Esta tenía lugar a través de una rápida explosión inicial llamada burst. Antes de estabilizarse a una velocidad menor por la extrapolación a tiempo cero, concluyeron que la fase de burst correspondía a una molécula de P-nitrofenol liberada por cada molécula de enzima presente. Las moléculas de enzima con liberación de P-nitrofenol, y que la velocidad posterior del retorno de la enzima a su estado libre estaba limitada por un paso de desacilación lento. En esta imagen podemos apreciar el experimento que realizaron Hartree y Kilby. Inicialmente se puede observar la liberación rápida de una cantidad de P-nitrofenol, la cual es casi estequiométrica con la cantidad de la enzima presente. Y en consecuencia de la fase rápida de la acilación de la reacción, la velocidad posterior es menor, porque el recambio de la enzima viene limitado por la velocidad de la fase más lenta de la desacilación. Bueno, y ahora veremos la estructura de la quimotripsina. La quimotripsina presenta una estructura primaria en la cual se muestran los enlaces disulfuro y los residuos de aminoácidos clave en la catálisis. Esta estructura consta de 3 cadenas polipeptídicas entrelazadas mediante enlaces disulfuro, y los residuos de los aminoácidos del sitio activo se encuentran agrupados en la estructura tridimensional. También en la quimotripsina, la serina está unida a la histidina y a la asparagina a través de una red de enlaces de hidrógeno que se conocen como la tríada catalítica. Aquí en estas otras imágenes podemos ver más representaciones de la estructura.
Por ejemplo, en la parte de la izquierda podemos ver una representación de la enzima en la que se nos resalta su superficie. La bolsa en la que se une la cadena lateral aromática del aminoácido del sustrato se muestra en verde. Y los residuos clave del sitio activo, que eran los que mencionaba hace rato, que era la triada catalítica, perdón, son los que se muestran en rojo. Y en la imagen de la derecha es el esqueleto polipeptídico de la quimotripsina en representación de cintas. Los puentes disulfuro se muestran en amarillo y las tres cadenas polipeptídicas en rojo. En esta imagen podemos ver que es una ampliación del sitio activo de la quimotripsina con un sustrato unido y podemos ver cada parte marcada de diferentes colores. La parte en verde es el sustrato, la parte en rojo es el sitio activo que corresponde a la serina L-histidina y el grupo hidroxilo de la serina, el que ataca al grupo carbonilo del sustrato, es la parte en morado. La parte negativa que se forma sobre el oxígeno que es estabilizada por el hueco del oxianión es la parte en anaranjado y la parte en azul corresponde a la cadena lateral del aminoácido aromático y el nitrógeno amídico del enlace peptídico que se ha de romper. La velocidad de la reacción catalizada por la quimotripsina representada frente al pH, con esto se forma una curva que tiene la forma de campana, teniendo el pH de 8 como óptimo. La velocidad que se representa se ha obtenido con bajas concentraciones de sustrato y por lo tanto refleja el término kcat sobre km, y esta gráfica se puede descomponer usando métodos cinéticos para saber cada término de kcat y km a cada pH. Cuando se lleva a cabo esta descomposición, todo el cambio se produce a un pH encima de 7, y esto por el cambio de valores en kcat. La obtención en primer lugar de las velocidades máximas a cada pH para representar a continuación los valores de kcat sola con respecto al pH. Los cambios en kcat reflejan el estado de ionización de la histidina. El descenso de kcat a pH bajo es el resultado de la protonación de la histidina. Después de obtener la kcat a cada pH, es posible representar los valores de 1 sobre km. Esta se lleva a cabo en un pH mayor a 8.5. Esta reducción en la velocidad ilustra la importancia de la catálisis ácido-base general en el mecanismo de la quimotripsina. Los mecanismos en 1 sobre km reflejan la ionización del grupo A-amino de la isoleucina. Muy bien, ahora hablaremos de la ruptura hidrolítica de un enlace peptídico por la quimotripsina. Este se compone de varios pasos, de 7 exactamente. Y en el primero, lo primero en ocurrir es cuando se une el sustrato a la cadena lateral del residuo adyacente del enlace peptídico a romper. Este se coloca en una bolsa hidrofóbica de la enzima, posicionando el enlace peptídico para recibir el ataque. En el paso 2 ocurre que la interacción de la serina y la histidina genera un ion alcohóxido fuertemente nucleofílico en la serina. El ion ataca al grupo carbonilo del enlace peptídico, formando así un intermedio tetraédrico hacia la enzima. Esto va acompañado de la formación de una carga negativa de vida muy corta sobre el oxígeno carbonílico del sustrato, que es estabilizada por el enlace de hidrógeno en la cavidad del oxianión. Luego de esto, en el paso 3, ocurre que la inestabilidad de la carga negativa sobre el oxígeno carbonílico del sustrato conduce al colapso del intermedio tetraédrico. La reformación de un enlace doble con el carbono desplaza el enlace entre el carbono y el grupo amino del ion peptídica, rompiéndolo. En el paso 4 ocurre que el grupo amino saliente es protonado por la histidina, lo que facilita su desplazamiento. Luego ya de esto, en el paso 5, ocurre que una molécula de agua entrante se desprotona por la catálisis básica general, generando un ion hidróxido fuertemente nucleofílico. El ataque del ion hidróxido sobre la unión F éster del acilenzima genera un segundo intermedio tetraédrico, mientras que el oxígeno en la cavidad del oxanión vuelve a tomar una carga negativa. Después de esto, en el paso 6 ocurre el colapso del intermedio tetraédrico, el cual forma el segundo producto, un anión carboxilato, y desplaza a la serina. Ya para terminar, en el paso 7
ocurre la difusión del segundo producto desde el sitio activo, el cual regenera el enzima libre. En resumen del mecanismo de la quimotripsina, en general la reacción tiene dos fases. La primera fase, que es la de acilación, que va desde el paso 1 al 3, ocurre la formación de un intermedio acila-enzima covalente, la cual está acoplada a la rotura de un enlace peptídico. Y la otra fase, que es la de desacilación, que estaba del paso 4 al 7, en esta se regenera el enzima libre. Esta es esencialmente la vía inversa a la fase de acilación, en la que el agua hace la misma función en sentido inverso que el componente amino del sustrato. En la hexoquinasa se produce un engaje inducido durante la unión del sustrato. El enzima puede discriminar entre la glucosa y el agua. Esto gracias a un cambio de conformación que se produce en la enzima cuando se une el sustrato correcto. Un buen ejemplo de ello, de encaje inducido, es la hexoquinasa. Aquí en la diapositiva pueden observar que la hexoquinasa de levadura es una enzima bisustrato que cataliza la reacción reversible. En otras palabras, también la hexoquinasa se le conoce como un grupo de enzimas del tipo transferasa, que puede transferir un grupo fosfato desde una molécula de alta energía a otra, que actuará como aceptora de este fosfato, es decir, denominada sustrato. Esa transferencia se denomina fosforilación. Volviendo a lo anterior, como comentamos, la hexoquinasa es un buen ejemplo de encaje inducido. Cuando no hay glucosa, el enzima se encuentra en una conformación inactiva, con las cadenas laterales de los aminoácidos del sitio activo en una posición no adecuada para la reacción. Esta, cuando se fija la glucosa, pero no en el agua, y magnesio más ATP, la energía de fijación que se produce en esta interacción induce un cambio hacia la conformación catalíticamente activa del enzima. Antes de pasar a la otra diapositiva, vamos a leer los últimos dos puntos de ella. Dice, el ATP y el ADP se unen siempre a la enzima formando un complejo con el ion metálico de magnesio más 2. Por último, el hidroxilo en la posición carbono 6 de la molécula de glucosa es similar en reactividad química al agua, la cual penetra libremente en el sitio activo de la glucosa. Bueno, volviendo a esta diapositiva, la fijación de la xilosa es suficiente para inducir un cambio en la hexoquinasa a su conformación activa. En otras palabras, es decir, la enzima resulta engañada para que fosforile el agua. La reacción de la hexoquinasa también ilustra que la especificidad de la enzima no siempre es no es un simple problema de fijación de un compuesto en lugar de otro. Al igual que en el caso de la hexoquinasa, se observa su especificidad no en la información del complejo S, sino en las velocidades relativas de las siguientes etapas catalíticas. Al igual en ella, el agua no es excluida del sitio activo, pero las velocidades de reacción aumentan considerablemente en presencia de grupos aceptores, de fosforilo funcionales, es decir, de glucosa. Ya para finalizar con esta diapositiva vamos a leerlo igual. Dice, el azúcar de 5-carbonoxilosa similar químicamente a la glucosa, pero con un carbón menos. Se une a la hexoquinasa, pero la hace de una posición donde no puede ser fosforilada. Perdón. La adición de xilosa a la mezcla de reacción aumenta la velocidad de hidrólisis de ATP. En esta diapositiva nos menciona acerca del encaje inducido de la hexoquinasa. La hexoquinasa pues es un tipo de enzima de la transferasa que pueden transferir un grupo fosfato desde una molécula de alta energía a otra. Y esta molécula y esta otra molécula actuaría como aceptor de este fosfato, lo que conocemos como sustrato. Esta transferencia la conocemos como fosforilación. Básicamente, este mecanismo sirve como transferencia de un grupo fosfato a una hexosa. Una hexosa la conocemos como la glucosa o fructosa.
un monosacárido. Y pues en este mecanismo se gastaría ATP. Este enlace inducido a la exoquinasa, primeramente se lleva a cabo que la acidosa se une a la exoquinasa. La acidosa es estequioméricamente igual a la glucosa, pero con un carbono menos. Se une a la exoquinasa en el medio en el que se encuentre. Esta, que es la acidosa, se une en una posición en la cual no se puede llevar a cabo la fosforilación, que, y pues a su vez la acidosa aumentaría lo que es la velocidad de hidrólisis del ATP, que se fuera más rápida la reacción. A partir de esto, la unión de la acidosa a la exoquinasa mencionado antes hace que la exoquinasa cambie su conformación activa para poder que la enzima esta fosforide el agua como en el mecanismo. Y básicamente la exoquinasa se convierte en un sitio activo para así poder aceptar un sustrato. Después de la unión de la acidosa con la exoquinasa, entraría lo que es la glucosa, se le agregaría glucosa y funcionaría como sustrato y se uniría a la exoquinasa para en el mecanismo así obtener glucosa 6-fosfato. Y como podemos ver aquí en la diapositiva, primero hay una imagen en la que nos dice que la exoquinasa tiene forma de U y después se puede observar cómo cuando se le agrega glucosa, los extremos de la estructura de la exoquinasa se acercan para poder hacer un cambio de conformación y poder llegar a su estructura más estable cuando se le une la glucosa. En esta diapositiva nos habla sobre el mecanismo de reacción de la enolasa. Requiere la presencia de iones metálicos. La enolasa es una metalenzima que cataliza la transformación de fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato durante la glucólisis. La enzima también puede catalizar la reacción inversa según la concentración de los sustratos en el medio. Por eso se dice que es reversible. La enolasa se encuentra en todos los tejidos y organismos capaces de efectuar fermentación o glucólisis. La reacción de la enolasa ilustra un tipo de catálisis por ion metálico y proporciona un ejemplo adicional de catálisis de ácido-base general y de estabilización del estado de transición, que esta básicamente es la velocidad en que la reacción sucede para llegar al estado de equilibrio químico. Y pues lo de las catálisis es algo que ya nos mencionaron nuestros compañeros de anteriores equipos. Cabe mencionar que la reacción tiene lugar en dos etapas. Este mecanismo, como mencioné, funciona por dos etapas. En la primera etapa, el residuo de lisina actúa como un catalizador básico general, sustrayendo un protón del C2 del 2-fosfoglicerato. Esto quiere decir que la lisina se va a llevar el hidrógeno que se ve ahí en color azul del fosfoglicerato y lo va a traer hacia ella para eliminarlo del fosfoglicerato. Mientras la lisina se roba el protón mediante la catálisis básica general, como mencioné anteriormente, los dos iones de magnesio estabilizan a la reacción y hace que se genere el intermedio enólico resultante. Cabe mencionar que el protón que se lleva a la lisina no es muy acídico, por lo que no se puede extraer fácilmente, pero los dos iones de magnesio que se unen al protón, al fosfoglicerato, hacen que disminuya su pKa y hacen que se convierta más fácil la extracción de él. Después de la primera etapa, se llevaría al cabo la segunda etapa, es que el glutamato pues actuaría como catalizador ácido general y pues el fosfoglicerato sería un protón que tiene del grupo OH que le queda y así el glutamato se pueda llevar este protón y al momento para terminar la reacción se liberaría agua y así obtendríamos el fosfoenolpiruvato. Bueno, en la siguiente diapositiva nos menciona en el sitio activo de la enzima el 2-fosfoglicerato experimenta interacciones iónicas fuertes con dos iones magnesio unidos
que convierten al protón C del C2 en más acídico, o sea que disminuye su pKa, lo que hace más fácil su extracción. Enlaces de hidrógeno con otros residuos aminoácidos del sitio activo también contribuyen al mecanismo global. Las diversas interacciones estabilizan efectivamente tanto el intermedio enolato como el estado de transición que precede a su formación. Esto quiere decir que los dos iones de magnesio hacen que el protón que está en la molécula de hidrógeno sea más fácil de extraer, ya que estos lo vuelven más acídico, o sea que disminuye su pKa. También nos menciona que los enlaces de hidrógeno con otros residuos aminoácidos del sitio activo también contribuyen al mecanismo global. Eso quiere decir que lo que es la lisina y el ácido glutámico hacen que por su parte la glicina eh, atrae al protón de hidrógeno y se lo lleva formando un doble enlace en donde estaba el ion de hidrógeno. Y cuando este se lo lleva y forma el intermedio enólico, llegaría el ácido glutámico y se llevaría al ion hidroxilo para formar así ahí que el enlace hidrógeno de doble enlace pase al otro lado y así forma para poder liberar agua, por lo que esta reacción se le conoce como de deshidratación. Y pues esas interacciones débiles que se dan en la reacción hacen que la molécula se estabilice al momento de cada paso. Por ejemplo, cuando sucede del primer paso al intermedio enólico, se estabiliza a partir de que el doble enlace que estaba en donde se robó el protón se genera y esto hace que la reacción cambie de conformación químicamente. Bueno, en esta diapositiva nos menciona sobre que la lisosima ha utilizado reacciones de desplazamiento nucleofílico sucesivas. Nos dice que la lisosima es un agente antibacteriano natural que se encuentra en las lágrimas y en la clara de huevo. La lisosima de clara de huevo de gallina es un monómero de 129 aminoácidos. Fue la primera enzima que se determinó la estructura tridimensional a cargo de David Phillips y colaboradores en 1965. En esta imagen podemos ver la reacción catalizada por la lisosima de clara de huevo. Se muestra un segmento del polímero del peptidoglucano y sitios de fijación de lisosima de la al F están sombreados. 6 residuos alternos de acetilmurámico y acetilglucosamina del peptidoglucano se unen al sitio activo en los sitios de unión marcados con las letras de A a la F. O sea que estos se van a unir dependiendo del sitio. La construcción de modelos moleculares ha mostrado que la cadena lateral de activo de acetilmurámico no puede acomodarse en sitios C y E, por lo que su unión se restringe a los sitios B, D y F. O sea que el acetilmurámico se va a unir a su sitio respectivamente, que sería el D y el B y el D y el F. Pero en cambio en el A, en el C y en el D se unirían el acetilglucosamina. Después de esto, se rompería el enlace glucosídico entre los residuos de azúcar unidos entre D y F. Aquí se puede ver en una flecha roja que dice sitio de rotura. Como lo indica la flecha roja. La reacción es una sustitución necrofílica en la que un ion hidroxido del agua reemplaza a acetilglucosamina en la posición C1 de acetilmurámico. En esta imagen podemos ver la reacción de la lisosima en el mecanismo de Phillips más a detalle. Se puede ver que en la derecha, en la columna de la derecha dice que es un mecanismo S1. Este mecanismo S1 es el que se cree que es el mecanismo original que Phillips descubrió. Y la ruta SN2 es el mecanismo más consciente con los datos que se tienen hoy en día. Y básicamente se llevan diferentes pasos, pero se llega al mismo resultado, que es separar el acetilglucosamina del acetilmurámico. Este mecanismo funciona mediante una reestructuración, produce un carbocatión glucósido
El glutamato protona el oxígeno desplazado que tiene el ácido glucosamina mediante catálisis ácida general y facilita su salida. Lo que pasa aquí es que llega el glutamato y de que el mismo protón que trae hace que se lleve el oxígeno junto con ella. Después de eso se llegaría al intermedio carbocatión glucósido, que es que lo que se quiere aquí es quitar el hidrógeno que está libre ahí. Para eso, por medio de la catálisis básica a cargo del glutamato, facilitaría el ataque del agua sobre el carbocatión glucósido y así se formaría el grupo. Después de esto se liberaría el segundo producto y se obtendría lo que estamos buscando, que es hacer la rotura de la lisozima. Y en el mecanismo SN2 se cree que esta reacción funciona diferente porque el ácido aspartico actúa como un catalizador covalente desplazando directamente al ácido glucosamina mediante un mecanismo SN2. El glutamato protona el ácido glucosamina para que facilite su salida y así poder pasar a la siguiente fase que es el intermedio covalente, siguiendo el mecanismo SN2. Después de eso, el glutamato actúa como catalizador básico general para facilitar el ataque nucleofílico 2 del agua, desplazando al ácido aspartico y generando el producto. Y así, bueno, es el mecanismo que se cree que sucede y que desde que este mecanismo de Phillips salió, se cree que esto es lo que pasa realmente. La comprensión de los mecanismos enzimáticos impulsa importantes avances en la medicina. Los fármacos que se usan para tratar enfermedades, desde el dolor de cabeza a la infección por VIH, son casi siempre inhibidores enzimáticos. En este apartado, a partir de este, veremos dos ejemplos, lo que es el antibiótico penicilina y los inhibidores de la proteasa utilizados para tratar infecciones de VIH, los cuales son inhibidores reversibles. La penicilina fue descubierta en 1928 por Alexander Fleming, pero fueron necesarios 15 años más para comprender bien este compuesto relativamente inestable y poder utilizarlo como fármaco para tratar infecciones bacterianas. La penicilina interfiere en la síntesis del peptidoglucano, componente principal de la pared celular rígida que protege a las bacterias de la lisis osmótica. El peptidoglucano está formado por polisacáridos y péptidos entrelazados mediante diversos pasos que incluyen una reacción a cargo de una transpeptidasa. En la siguiente diapositiva se puede observar la reacción que es inhibida por la penicilina y sus compuestos relacionados, que sería la reacción de transpeptidasa. Esta reacción, que se unen dos precursores de peptidoglucano en un gran polímero, está facilitada por una serina de sitio activo y un mecanismo de catálisis covalente similar de la criotripsina, como se explicó anteriormente. Se puede observar que el peptidoglucano es una de las pocas moléculas naturales que presentan aminoácidos. La serina del sitio activo ataca al carbonilo del enlace péptido entre los dos residuos de adenina, creando un enlace éster covalente entre sustrato y la enzima y la liberación del residuo de adenina terminal. Un grupo amino del segundo precursor del peptidoglucano ataca a continuación este enlace éster, desplazando el enzima y uniendo los dos precursores, creando así el peptidoglucano entrecruzado. Bueno, en la siguiente diapositiva, en la parte A, se puede ver la estructura general de las penicilinas, la penicilina G, la penicilina B y la amoxicilina. La penicilina G, que es la que se administra fue la primera en ser aislada básicamente y sigue siendo una de las más efectivas, pero pues esta se degrada muy fácil por el ácido del estómago y esta se administra por vía de inyección. La penicilina B es igual de efectiva y es más estable en condiciones ácidas, por lo que es la que se acostumbra a tomar en pastillas. Y la amoxicilina tiene un rango de efectividad amplio y se administra oralmente y es el antibiótico beta-lactámico más prescrito. Los antibióticos beta-lactámicos tienen un anillo de tiazolidina de 5 átomos, funcionando con otro anillo beta-lactámico de 4 átomos. Este último siempre está tenso e incluye un grupo amida que juega un papel central en la inactivación
de la síntesis de los peptidoglucanos. Esto hace que cuando funcione la pastilla o lo que la penicilina más bien, cuando entra y ataca el organismo y ataca a la bacteria. En el grupo R varía según el tipo de penicilina, depende si es inyectada, oral o la amoxicilina. En la parte B de la imagen se puede ver cómo el ataque se puede ver cómo se inhibe el, la transpeptiasa se inhibe y queda en forma estable. Esto se debe a que el ataque sobre la parte amida del anillo beta-lactámico por una serina del sitio activo de la transpeptidasa da lugar a un producto covalente así de enzima. Este se hidroliza tan lentamente que la formación del aducto es prácticamente irreversible, con lo que la transpeptidasa permanece inactivada. Y así es como funcionaría la penicilina. Más adelante lo explicaremos más detalle. El uso de la penicilina y sus derivados en la medicina humana ha hecho que las especies bacterianas patógenas hayan evolucionado. Se han encontrado cepas de que ya no tienen reacción ante la amoxicilina y el ácido cluviánico y estas hace que se tenga que crear otro tipo de medicamento para poder atacarlas de cierta manera que ellas no tengan en cuenta, ya que las bacterias patógenas mutaron en cuestión de que la penicilina ya no les haga daño y a partir de eso se puede crear otro medicamento que si uno se puede atacar con esto. Como mencioné anteriormente de la mutación de los genes de las bacterias patógenas, a partir de eso se creó el ácido clavulánico, que este es un activador suicida que inactiva irreversiblemente a las beta-lactamasas. Y el ácido clavulánico mimetiza la estructura del antibiótico y forma un aducto covalente con una serina del sitio activo de la beta-lactamasa. Y pues ella da lugar a una reestructuración que genera un derivado mucho más reactivo que a su vez ataca a continuación con otro nucleofílico de sitio activo que da lugar a una acidación reversible. Eso hace que, sea más satisfactorio y el antibiótico funcione de mejor manera y ataque más de otra manera al patógeno que ha evolucionado. Se cree que las bacterias están en constante evolución y por eso se tiene que crear diferentes medicamentos para poder atacar a las bacterias, ya que si puede una bacteria que con penicilina se ataca, puede evolucionar y que ya no haga efecto la penicilina. Para eso se tiene que llevar a cabo que las farmacéuticas empiecen a realizar experimentos en dado caso que suceda y, y así poder crear medicamentos con mayor, que funcionen mejor y aparte sirvan para mutación y para normal. Bueno, como podemos ver en esta imagen, los agentes antivíricos constituyen nuestro ejemplo de desarrollo moderno de fármacos. El virus de inmunodeficiencia humana, como lo conocemos nosotros como VIH, es el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. En 2005 se calculó que había entre 37 y 45 millones de personas en el mundo que vivían infectadas por el VIH. Las infecciones nuevas fueron en ese año entre 3.9 y hasta 6.6 millones y que hubo más de 2.4 millones de muertos por el virus. La aparición del SIDA se produjo como epidemia mundial en la década de los 80. Poco después se descubrió que el VIH fue identificado como un retrovirus. Y pues un retrovirus posee un genoma de ARN y una enzima, la transcriptasa inversa, capaz de usar el ARN para dirigir la síntesis del ADN complementario. Los esfuerzos de décadas de investigación básica con retrovirus sirvieron para comprender el VIH y diseñar estrategias terapéuticas contra la infección por VIH. Existen 4 subclases principales de proteasas. Las serina-proteasas, tales como la quimiotripsina, y la tripsina y la cisteína proteasas. Estas forman complejos covalentes enzima sustrato. Las aspartiproteasas y las metalproteasas no lo hacen. La proteasa del VIH es una aspartiproteasa.
Estas contienen dos residuos de ácido aspartico en el sitio activo, donde facilitan el ataque directo al agua sobre el ácido peptídico a hidrolizar. El producto inicial del ataque del agua sobre el grupo carbonilo del enlace peptídico es un intermedio tetráedrico inestable, muy parecido al que vimos anteriormente de la quimiotripsina. Este intermedio es parecido en estructura y energía al estado de transición de la reacción. Y pues en la imagen que tenemos aquí en la diapositiva se pueden ver los dos residuos de ácido aspartico en la primera parte del sitio activo, que actúan como catalizadores ácido-base generales, facilitando el ataque del agua sobre el enlace peptídico. Y pues en la primera parte del mecanismo dice que, el agua es ayudada por catálisis base general y atacar al carbono carbonídrico, generando un intermedio tetráedico. En el intermedio tetráedico se colapsa y el grupo saliente amino se protona y es expulsado, y así es como funcionaría el mecanismo para el VIH-Sida. Y lo que nos muestra esta siguiente diapositiva es que se muestran las estructuras de varios inhibidores de la proteasa del VIH. A pesar de diferentes estructuras, todas aquellas comparten una estructura básica, una cadena principal con un grupo hidroxilo situado al lado de una ramificación que contiene un grupo bencilo. Esta estructura dirige un grupo bencilo hacia la bolsa de unión aromática. El grupo hidroxilo adyacente mimetiza el oxígeno cargado negativamente en el intermedio tetráedico de la reacción normal, dando lugar al análogo de estado de transición. El resto de cada una de las estructuras de los inhibidores se diseñó para encajar en las diversas hendiduras de la superficie de la enzima, con el fin de aumentar la capacidad global de unión. La disponibilidad de estos medicamentos efectivos han incrementado a gran medida. Esto ha hecho que aumente la esperanza y la calidad de vida de millones de personas afectadas por el VIH y el SIDA.